Empezamos. Tras declararse como área reservada militar de defensa al Cerro Montecristi, las Fuerzas Armadas analizan cuándo retomar la instalación del radar para la detección de narcoavionetas. Sin embargo, algunos habitantes siguen en contra del proyecto. Este es el escenario en el Cerro Montecristi tras ser declarado por el presidente Guillermo Lasso como área reservada militar de defensa. La instalación del radar para detectar narcoavionetas sigue paralizada. Pocos elementos de las Fuerzas Armadas se ubican en la parte baja del cerro, custodiando maquinaria, pero no pueden avanzar pues algunos comuneros siguen en vigilia, impidiendo el paso. No estamos de acuerdo de la forma como se está llevando este tipo de manifestaciones. Debe haber diálogo. No estamos de acuerdo tampoco por cuanto se están dejando llevar por actores políticos. Estas declaraciones se dieron en las instalaciones del municipio, que se encuentra cercado y con custodia policial ante posibles protestas. Sin embargo, las autoridades han sido claras y la instalación del radar no dará marcha atrás. Y hay unas disposiciones legales, hay un marco legal que efectivamente hace que si se trasgue esto, obviamente existen las consecuencias como manda la ley. Las autoridades señalaron además que ya se hace el análisis para retomar la intervención en el Cerro Montecristi. Eso es un trabajo que lo está llevando adelante las Fuerzas Armadas. Ellos son los que están trabajando justamente en poder generar este espacio de avanzar y culminar el proyecto como está estipulado. Desde el gobierno ratifican dos puntos: que la intervención en el cerro es mínima y que las protestas en contra del proyecto de seguridad nacional son motivadas por miembros del partido político UNES. Sino que ahí pudimos identificar actores políticos. Identificamos claramente, estaba la vicealcaldesa con otro tipo de personas en los cuales se identificó claramente que había estaban manejando, ¿no?, las masas. Mientras esto se resuelve, Manabí continúa sin control aéreo, a merced del narcotráfico. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. En 2 meses estaría instalado el radar de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en el Cerro de Montecristi, pese a la oposición de un grupo de comuneros que arguyen defensa del ambiente. El decreto que declara área reservada militar de defensa y los permisos ambientales lo respaldan, dice el comandante general de la policía. El argumento de defensa del medio ambiente cae por su propio peso, dice el comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, al señalar que en la zona hay al menos 90 hectáreas de explotación minera, más 1.200 hectáreas en el Aromo destinadas a la fallida refinería del Pacífico, frente a las 2,2 hectáreas que ocupará el radar en el Cerro de Montecristi. El bosque protector, en donde se encuentra el Cerro Montecristi, tiene aproximadamente 8.000 hectáreas y el Cerro Montecristi aproximadamente 1.300 hectáreas. La incidencia que nosotros vamos a tener es aproximadamente de 2.25 hectáreas, es decir, el 0.17%. Eso en torno a la afectación medioambiental, sin considerar que la provincia de Manabí se ha convertido en un puente aéreo idóneo para las operaciones ilegales del narcotráfico, pues la ausencia de un radar de baja altura ha permitido el ingreso de aeronaves cargadas de droga y exhibe estadísticas. Desde el año 2003 hasta el año 2021 nos hacen ver que 29 aeronaves han sido capturadas de diferentes formas. En la provincia de Manabí, 8 avionetas y en la provincia del Guayas, 9. Considerando que estas 9 que fueron capturadas en la provincia del Guayas ingresaron en su momento por la provincia de Manabí. ¿Por qué? Porque existe ahí una falta de control del espacio aéreo nacional. A esto se suman los índices de muertes violentas asociadas al narcotráfico, que se han incrementado a casi el doble en el primer semestre de este año. En el año anterior, en el primer semestre, se tuvo 144 muertes ligadas netamente a asuntos de narcotráfico. Y en el primer semestre de este año, 336 muertes. Todo esto con datos propios de la Policía Nacional, que pienso que nos debe alarmar grandemente. Por ello, asegura que el decreto que declara como zona reservada militar de defensa permitirá que se instale el radar como una necesidad urgente de seguridad nacional. Y aunque seguirán conversando con la comunidad, dice,
La instalación del radar demorará aproximadamente 2 meses en parte de una infraestructura ya existente. Lo que vamos a realizar es retirar esa antena de la cima del cerro, utilizar parte de esa plataforma que ya está realizada y colocar ahí ese radar que serán los ojos de la defensa aérea para nuestro país. Nosotros esperamos que en un par de meses ya podamos contar con ese radar para que venga a potencializar todo lo que es nuestro sistema de defensa aérea. No habrá mayor afectación a la naturaleza, menos al agua, y si bien el decreto le da a la FAE el manejo militar y reservado de esa zona, no será propiedad de los uniformados, aclaró. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Después de que el gobierno convocó a la CONAIE y a organizaciones sociales a un encuentro este viernes, sus representantes pidieron que se reagende la cita al 24 de agosto. Les contamos qué dice el gobierno frente a este requerimiento. El gobierno del presidente Guillermo Lasso ratifica la fecha del diálogo convocado por Carondelet para debatir puntos y propuestas con la CONAIE, organizaciones sociales y sindicales. Así lo reafirman el viceministro de Gobernabilidad y el secretario de Comunicación. La invitación está hecha, el gobierno nacional se mantiene en esa fecha, en la hora indicada, en el Palacio de Gobierno. Nosotros hemos respondido de forma cordial. Mañana a las 11:30 del Palacio estará el presidente de la República, estará la ministra de Gobierno, estarán ministros y secretarios cercanos o relativos a este tema. Es su respuesta después de que los dirigentes, asegurando que no se trata de un capricho, exigieron cambiar la fecha. Y pedimos, con toda la responsabilidad, seamos recibidos el día martes 24 de agosto a las 10 de la mañana en el espacio que define el presidente de la República. Segundo, que no podemos ir solo dirigentes, sino que nos permita participar con una delegación de 100 compañeros de todas las organizaciones. Tenemos diferentes problemas, las diferentes organizaciones. Cuando usted invita a alguien a su casa, no esperaría que los invitados le digan las condiciones de cuándo tiene que ser la fecha y tampoco le dicen que van a llevar 100 personas a la invitación. Creo que dentro del marco del respeto y justamente que eso es parte del diálogo, el respeto para poder escuchar. En un diálogo, en la apertura del diálogo que el presidente de la República ha demostrado, incluso con esta invitación formal, no pueden haber condicionamientos. El gobierno los espera el viernes y en caso de no acudir resaltan que no faltó voluntad política para que sus pedidos sean escuchados. Por su parte, los sectores sociales reactivaron el Parlamento de los Pueblos y quieren conversar sobre incremento de los precios de los combustibles, seguridad social y, entre otras cosas, la deuda del Estado con el IES. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. La jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en Iñaquito, Paola Campaña Terán, negó la recusación presentada en contra de la jueza Yadira Proaño. Con ello, esta magistrada está competente para llevar la causa en el conocido caso Ispol, que investiga el delito de peculado. Ahora se podrá convocar a la audiencia de vinculación del empresario Jorge Cherres y 5 personas más y a la revisión de medidas cautelares de uno de los implicados. Según Fiscalía, entre 2014 y 2019 se habrían invertido de forma irregular 693 millones de dólares correspondientes a los fondos del instituto. Hasta la administración de Valentina Zárate, al menos 1.125 exámenes de Contraloría caducaron por incumplimiento de plazo, según información recabada por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. El Contralor subrogante Carlos Riofrío dice que se trata de excepciones. Que el trabajo no es poco, pero que están en ello, dice el Contralor subrogante Carlos Riofrío, asegurando que pese a todo, la entidad continúa ejerciendo sus competencias e hizo un inventario. Se han entregado a la Fiscalía 108 informes de indicios de responsabilidad penal. Se han tramitado resoluciones con confirmación de glosas por 264 millones de dólares. Señaló además que espera que a finales de año termine el proceso de recuperación de los documentos que resultaron afectados tras el incendio provocado en la Contraloría en octubre de 2019.
Hasta la fecha se han recuperado 47.000 expedientes que han sido distribuidos hacia los archivos activos y pasivos, también a las unidades correspondientes para que el trámite pueda concluir. En otro tema, Riofrío adelantó cómo se va a proceder con los informes de pertinencia que tendrá que elaborar la Contraloría, previo a las contrataciones que se quieran efectuar desde el sector público. La disposición se enmarca en el decreto 155 firmado por el presidente Lasso. Durante un año se van a emitir informes por contrataciones de bienes, servicios y obras superiores a 966.410,10 centavos y las contrataciones de montos inferiores se hará a partir del segundo año. Levantar la imagen de la Contraloría es uno de sus objetivos, asegura. Y es que no han sido pocas las críticas que han llovido sobre este ente de control, aquejado por denuncias e irregularidades. En el marco del juicio político contra Pablo Celi, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional encendió las alarmas, pues dijeron que no solo se han encontrado desvanecimientos de glosas, sino también exámenes caducados. En manos de esa comisión consta este informe que da cuentas de al menos 1.125 procesos de control que caducaron tras vencerse los plazos. Son informes que ocurrieron o que no se avanzaron o que se dejaron vencer los plazos hasta la última administración de la Contralora Valentina Zárate, representando aproximadamente un valor de $21 millones. Desde la orden de auditoría hasta el informe final, más la aprobación, pueden transcurrir máximo 210 días. Si el proceso no se cumple en ese tiempo, la auditoría de control se considera caducada. Es posible que por volumen de trabajo se pueda dar la caducidad, pero eso no está determinado ni es una práctica normal dentro de la Contraloría. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El pedido de habeas corpus de la defensa del defensor del pueblo, Freddy Carrión, en prisión por presunto abuso sexual, se resolverá este viernes luego de que el juez Adrián Rojas solicitara el expediente del caso antes de su pronunciamiento. Defensa y acusación esgrimen sus argumentos. De los hechos del estado del toque de queda, habiendo violado algunas normas, eso es lo que no le da confianza precisamente al abogado de la víctima. Claro, pero el problema es que tiene que darle confianza a los jueces, no al abogado de la víctima. Y las razones para dictar la prisión preventiva, ninguna tiene que ver con estos hechos. El juez que dictó la prisión preventiva, el doctor Rojas, ha desvanecido a criterio de esta defensa cada uno de los argumentos dados por el doctor Raza. Ha indicado que él fue propia víctima, por así decirlo, o testigo de presiones que se ejercieron de manera externa para que se dicte o se sustituya la prisión preventiva. Entonces, en ese sentido, lo que se advierte es que la comparecencia del doctor Carrión debería garantizarse a través de la prisión preventiva. El Consejo de Administración Legislativa no logró sesionar hoy para tomar una decisión sobre la queja en contra de la legisladora Rosa Cerda por su llamado a robar bien. Esperan reunirse mañana. Se retrasa la decisión sobre el proceso en contra de Rosa Cerda. Tras escuchar a ambos lados, lo que corresponde es que el CAL decida si va o no a sancionar a Cerda por sus declaraciones en Napo. La evidencia cae por su propio peso en este caso. Esas declaraciones fueron controversiales, nos han tenido ya un mes realmente hablando de ese tema, cuando hubiéramos podido invertir mucho mejor ese tiempo en favor de ese proyecto tan grande que tenemos de Minga por el Ecuador. Hay un acuerdo entre los miembros del CAL en que cualquier decisión sea por unanimidad. Eitel Zambrano, quien presentó la queja, pide respuestas. Queremos la respuesta lo más rápido posible, porque lo vuelvo a indicar, la respuesta no se la van a dar a estos legisladores, la respuesta se la vamos a dar a todos los ecuatorianos sobre el tema de las declaraciones de la compañera Rosa Cerda. Zambrano solicitó que Cerda sea sancionada con 8 días de suspensión. Pero esta no es la única queja que se ha presentado. Ricardo Vanegas presentó una en contra de Fernando Villavicencio, pero el CAL decidió regresar el documento para que se complete. Lo que aduce el doctor Ricardo Vanegas es que él ve ofendida su honra y está tratando de protegerla a través de esta queja. Se lo traiga al CAL y le demuestre lo que ha dicho públicamente. Eso en el caso del doctor Vanegas, que se le ha mandado a completar porque había ambigüedad en la queja. Lo mismo le pasó
pasó al asambleísta de UNES, Esther Cuesta, quien presentó 2 quejas en un mismo proceso en contra de Juan Fernando Flores de Creo. Ella sostiene que hubo una supuesta falta de respeto contra ella por parte de Flores. En lo que tiene que ver con comentarios misóginos, comentarios discriminadores, tal como consta en la queja, así que se ha pedido la información pertinente para que esta queja pueda ser analizada de la mejor manera. Queremos que se nos aclare justamente y que tenga concordancia entre la redacción de los hechos y que se pueden marcar en el derecho. En ambos casos tienen 3 días para presentar nuevamente sus quejas para que el CAL pueda determinar si el proceso sigue adelante o no. En Quito, Andrea Samanego, 24 horas. En la Asamblea Nacional, con 72 votos de Pachacutic, Izquierda Democrática y bancada del Acuerdo Nacional, se aprobó que Medardo Oleas Rodríguez y Luis Fernández Piedra sean los representantes del Legislativo a la Comisión Calificadora para la Renovación de los Jueces y Juezas de la Corte Constitucional. La moción fue presentada por Cerecina Chumpi de Pachacutic y no contó con el apoyo de las bancadas de UNES y Partido Social Cristiano. Seguimos, amigos. Las universidades y escuelas politécnicas públicas del país piden al gobierno que al menos se mantenga el presupuesto para el segundo semestre de este año en la proforma presupuestaria que deberá enviar el Ejecutivo hasta este domingo. Los rectores aseguran que no se puede entregar una mayor oferta académica con menor presupuesto. Vuelve la incertidumbre a las universidades públicas del país frente al presupuesto que ubicará el gobierno en la proforma presupuestaria que deberá remitir a la Asamblea hasta este domingo para el segundo semestre de este año. El rumor de que podría haber una reducción aún mayor nos pone muy inquietos porque estaríamos en situación de verdadero colapso institucional. Ellos esperan que al menos se mantenga el presupuesto que ya les recortó el gobierno anterior en casi $100 millones a las 29 universidades y escuelas politécnicas públicas que existen en el país. Más aún si van a incrementar la oferta académica, dicen. De hecho, 70.000 cupos se han ofertado al sistema de educación superior de parte de las universidades públicas. En nuestras aulas tenemos casi 400.000 estudiantes. Eso significa que hemos hecho un aporte significativo al desarrollo y a la ampliación de cupos en el sistema. El presupuesto de las 29 universidades sobrepasa los $900 millones anuales y según el rector de la Universidad Central, que este jueves se reunió con otros 5 rectores de instituciones de educación superior, un recorte adicional podría comprometer seriamente la gestión. Nuestra expectativa es que pueda aliviarse un poco el recorte, porque tal como están las situaciones, no podríamos sostener ni las remuneraciones del personal docente. Peor, atender la nueva oferta de matrícula. Ellos sostienen que horas antes de que el gobierno remita el presupuesto para el segundo semestre de este año a la Asamblea Nacional, no tienen certeza de nada, aun cuando han hablado con el ministro de Economía y con el secretario de la CENESID. Necesitamos sentarnos a conversar sobre la sostenibilidad del sistema. Se anuncian nuevos ingresos de otras universidades que así lo reclaman los territorios y todos estamos de acuerdo, pero no podemos estar de acuerdo en que haya más ingresos, haya más cupos si no hay el financiamiento adecuado. En todo caso, sostienen que están abiertos al diálogo, que comprenden la estrechez económica del gobierno, pero piden al menos mantener el presupuesto y garantizar el incremento de la oferta académica. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. A partir del 1 de septiembre, las entidades públicas no pedirán copias de la cédula ni del certificado de votación para los trámites, pues desde esta fecha podrán acceder a estos datos a través de la ficha de información ciudadana. Con el objetivo de dejar este panorama atrás, reducir el uso de papel y migrar hacia una digitalización, a partir del 1 de septiembre las 328 instituciones públicas del país podrán acceder a los datos de la ciudadanía a través de la ficha de información desarrollada por el Ministerio de Telecomunicaciones y la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, DINARDAP. Con ello ya no se exigirá copias de cédula ni de la papeleta de votación para realizar ningún tipo de trámites. Va el ciudadano, se acerca al funcionario, muestra sus
cédula original, el funcionario puede identificar que la persona es la misma de la cédula original, pero no se queda esta vez con una copia, sino que en el sistema informático de la ficha puede verificar que aquella cédula es real. Para que las entidades puedan ingresar a esta información, deberán designar a un coordinador que mediante un enlace de la DINARDAP activará a los funcionarios que puedan visualizar la ficha. Los visualizadores, a su vez, recibirán en sus correos el enlace donde registrarán sus credenciales. Les llegará a su dirección electrónica un código de acceso. Durante la suscripción del acuerdo, el ministro de Ambiente, Gustavo Manrique, resaltó que esta iniciativa no solo lleva a respetar el tiempo de los ciudadanos, sino a cuidar el medio ambiente, pues de las miles de toneladas de basura diaria que produce el país, 544 son toneladas de papel. Eso equivale 4.29% de la basura que se entierra. Por otro lado, el director de la Agencia Nacional de Tránsito, Adrián Castro, aseguró que esto servirá para desburocratizar y agilizar trámites. Tan solo en esta institución se realizan 150.000 trámites mensuales. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres, no admite por extemporánea la recusación en su contra pedida por el alcalde de Removido, Jorge Yunda, por lo que la audiencia de juzgamiento será el 26 de agosto. Cabe recordar que el Frente de Profesionales presentó una acusación en contra de Yunda por incumplimiento de la sentencia del 1 de julio. Según el Código de la Democracia, la sanción puede ser una multa, la destitución y la pérdida de los derechos políticos como consecuencia de una infracción electoral muy grave. Seguimos, el presidente de la República no llegó a Macas en Morona, Santiago, como estaba previsto hoy por malas condiciones climáticas. En su representación estuvo el ministro de Transporte, quien anunció que el gobierno destinará los recursos necesarios para construir puentes en el río Upano. La anunciada visita del presidente de la República, Guillermo Lasso, a la ciudad de Macas, prevista para este jueves y cuya agenda era verificar los daños en un tramo de la carretera troncal amazónica en las playas del río Upano y luego mantener una reunión con los alcaldes de la provincia de Morona, Santiago, no se cumplió debido a las malas condiciones meteorológicas, informó el gobernador en esta provincia. Vamos a reagendar y les informaremos cuándo se realizará la visita de parte del señor presidente de la República a nuestra ciudad. A los actos sí asistió el ministro de Transportes y Obras Públicas, quien tras conocer cuáles son las circunstancias técnicas para construir los puentes que se requieren en este sector, aseguró que se contaría con un presupuesto de $13 millones y que su construcción la realizaría el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Traigo sobre todo la decisión del presidente, he conversado con él, para que esta obra se la ejecute cuanto antes, en función de los estudios técnicos que están por culminar. El secretario de Estado también se refirió a que el gobierno en el presente año destinará recursos para atender las vías de la red estatal en esta zona. Vamos a intervenir puntualmente en la Xixichihuinda Hualaquiz, en la Gualaceo Limón, en la Guarumales Méndez, quizás. Vamos a hacer todos los esfuerzos de la Méndez Morona. Tras este evento, que se desarrolló en las playas del río Upano, el funcionario se reunió con algunos alcaldes en las instalaciones del ECU 911 de manera reservada. En la ciudad de Macas, provincia de Morona, Santiago, Wilson Cabrera, 24 horas.